Seguimos transitando la tarde en la 91.3, somos Pajaritos en el Aire cuando son las 4:33, ahora 34 de este lunes, y nos vamos a mudar con lo que está sucediendo en países vecinos, algo que moviliza mucho porque también podría, digamos, impactar en lo que es la política y la economía de aquí de la Argentina. Hablamos de lo que está sucediendo en todo Brasil y para eso estamos enganchados ya en línea con un amigo quizás de la casa, con Nacho Lemus, él es corresponsal de Telesur en Sao Paulo y nuevamente está al aire aquí de la 91.3 y lo saludamos. ¿Cómo estás, Nacho? Ignacio Gallardo y Verónica Gisneri te saludan, buenas tardes. Saludos, amigos, qué bueno hablar con ustedes de nuevo, otra vez con un Brasil convulsionado, pero bueno, de nuevo en contacto. Sí, digamos, convulsionado porque vos mismo lo decís, es extraño porque ambos sectores, si hablamos del más conservador y de la izquierda que siempre ha estado en la calle, han estado justamente el fin de semana manifestándose en contra de Temer. Sí, es así, hay de los dos lados, hay del lado de la izquierda la misma reivindicación que ya venimos marcando hace tiempo, que es el pedido de elecciones en Brasil desde el impeachment de Dilma Rousseff, los pedidos de reforma política, del fin de financiamiento de campañas electorales, que son las razones por las que ahora Michel Temer se ve envuelto en corrupción. Vemos que hay una empresa, un frigorífico, el más grande del mundo, JBS, que pagó prácticamente para todo el sistema político brasileño. Casi 28 partidos sobre 35 recibieron dinero de este frigorífico y toca casi todo el sistema político y muestra la necesidad de una reforma política en Brasil, en este caso ahora también de unas elecciones directas como lo pide la izquierda, y ahora hay sectores, como bien decías, de la derecha, como el canal Red Globo y algunos sectores conservadores que ven que tras un año de gobierno de Michel Temer no pueden aplicar las reformas jubilatoria y la reforma laboral que pretende abrir la libre negociación entre empleados y patrones por sobre la ley laboral, y una reforma jubilatoria que en muchos casos modifica la edad jubilatoria a una edad que los brasileños no llegan. Casos como el de la periferia de Sao Paulo o el nordeste de Brasil, las personas morirán antes de jubilarse. Entonces, con la popularidad de Temer en un 4%, muchos sectores de la derecha vieron que no pueden aplicar estas reformas y también sin apoyo total del Parlamento. Entonces ahora hay alguna disputa dentro del seno de la derecha por quién será el que aplique las reformas, y si será el Congreso o el Supremo Tribunal Federal el que sustituirá a Temer, o una elección directa como pide la izquierda a través de una enmienda constitucional. Sí, es bueno lo que vos planteás, digamos, porque todo esto no ha comenzado ahora, viene desde lo que dejó el impeachment que le aplicaron a Dilma Rousseff, expresidenta, y también viene de, como mencionás, un paro general como no se veía hace mucho tiempo, a través de las reformas que el mismo gobierno que ahora está tambaleando que quiere imponer, ¿no? Sí, es cierto, fue significativo, el paro general fue el más grande de la historia para muchos, de los organizadores consideraban que es el más grande de la historia de Brasil, un país calculemos que 40 millones de personas prácticamente paralizaron sus actividades, un país, sí, la Argentina, la mitad de Sudamérica paralizada. Y en ese sentido fue muy importante, fue contundente la respuesta de los sindicatos ante estas reformas, y ahora justamente planeaban para el próximo miércoles una movilización hasta el Congreso en Brasilia. Pretendían ocupar el Congreso en Brasilia para suspender las reformas, los movimientos sociales y sindicatos, y justamente salen estas denuncias contra Michel Temer en Red Globo. Bien. Nacho, ¿qué tal? Verónica te habla. Un gusto, Verónica, ¿cómo estás? Haciendo un pantallazo un poco, yéndonos un poco más para atrás, para contextualizar, recién habríamos hablado de que, el impeachment a Dilma, que acá le llamamos, juicio político, fue también, estábamos hablando el otro día en la radio, que le faltaba sustento argumentativo, ¿no? Se trata también de toda una operación que se está dando en la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Estos juicios políticos a líderes populares, a líderes que son considerados por el pueblo desde otro lugar. ¿Vos pensás que Temer ya perdió legitimidad en términos sociales, pero ahora, la idea es que pierde legitimidad en términos judiciales? ¿Vos pensás que Dilma tendría que haber seguido con el juicio para que Temer pierda legitimidad en términos judiciales y así, no llegar hasta este punto de tener que llegar a hacer una reforma constitucional y llegar a la votación que tendría que haber hecho así, porque Temer no llegó por voto popular, ¿no? Sí, es cierto, ¿no?
concuerdo en que Temer no tiene legitimidad, desde su asunción no tuvo legitimidad y nunca fue... ya desde términos retóricos, la población votó por un proyecto político sí. que no tiene nada que ver con lo que propone Michel Temer en claro. absoluto. En ese sentido, ya partiendo desde allí, ya hay un presidente que no fue electo. Sí podemos discutir que el Partido de los Trabajadores tiene un vicepresidente conservador dentro de su fórmula presidencial y mil complicaciones que existen dentro del sistema político brasileño y los modos de hacer política en Brasil, eso no, sin duda. Ahora que Michel Temer no era el presidente que los brasileños eligieron, eso está clarísimo también. Y ahora surgen estas denuncias de corrupción y prácticamente Dilma sale por un juicio político en relación a irregularidades en cuanto a las cuentas, al presupuesto del país, sí. etcétera. En ningún momento se habló de corrupción, pero sí la retórica de los movimientos de movimientos conservadores, liberales, también de anticorrupción era que el gobierno era corrupto, el gobierno de Dilma Rousseff era corrupto, que claro. habían cometido crímenes con Petrobras, y ahora justamente los que defendieron esos movimientos están aliados a corrupción, y esos movimientos no salieron a la calle el último fin de semana. Claro, es como que se planta la palabra corrupción y eso es lo que empieza a circular, ¿no? Como ese discurso sin tener sustento. Uno planta la palabra corrupción dentro de la sociedad a partir de los medios de comunicación, de esa circulación, y ya es como que toma poder por sí solo, ¿no? En términos políticos. Corrupción y política es lo que pasa, digamos, planteándolo en el resto de los países, ¿no? Acá en Argentina también la palabra corrupción es lo que hace despertar de alguna forma esa alarma en la sociedad, ¿no? De no pensar verdaderamente si tiene argumentos por atrás, si tiene argumentos judiciales, solamente alguien es corrupto y ya está. Sí, por supuesto, inclusive cuando surgen los medios de comunicación, sentencia mucho más que una decisión de la justicia el futuro de un político en el país. Y ahora lo que está ocurriendo es que surgen figuras que son ajenas a la política, en teoría, que se presentan como antipolíticas, personajes de televisión en Brasil, el alcalde de Sao Paulo, que se presenta también, es un tipo muy con mucha presencia en los medios de comunicación y se presenta como alguien antipolítica y parece la solución transparente para un problema que casi es epidémico en la política, que afecta a todos. Y un punto más extrañísimo es que quien delata a Michel Temer, quien graba a Michel Temer es el dueño de la empresa JBS y está libre y puso dinero, invirtió dinero en casi todo el sistema político brasileño y está libre en Estados Unidos vendiendo las acciones de su empresa, comprando con dinero del Banco Nacional de Desarrollo brasileño empresas estadounidenses y abriendo los capitales de Brasil a Estados Unidos para no verse enjuiciado dentro de Brasil por ser una empresa de capitales abiertos. Entonces, prácticamente la palabra corrupción queda vacía en cualquier sentido, si lo miramos desde el lado empresarial, desde el lado político, al fin y al cabo. Claro. Estamos hablando con Nacho Lemus, él es corresponsal de Telesur en Sao Paulo, sobre lo que está sucediendo. Bueno, como mencionabas, también hay varias aristas que son importantes para tratar, pero una de ellas es, digamos, lo que sucede en las calles, lo que se está viviendo, el clima social, porque en muchos de los lugares también quizás estarán preguntándose qué es lo que sucede allí con todas las personas y la sociedad en la calle. Sí, es cierto. Yo te mencionaba algunos aspectos quizás de los sectores conservadores que se ven en disputa en este momento, pero lo que no ha cambiado en el panorama es en cuanto a los movimientos sociales, sindicatos que piden elecciones directas ya desde el golpe parlamentario, y no solo eso, piden también que sean anuladas las medidas que fueron implementadas por Michel Temer o llevadas adelante, como por ejemplo el congelamiento de la inversión social en Brasil por 20 años en educación y salud, cuando en Brasil el 40% del presupuesto es destinado al pago de intereses de deuda con el capital financiero internacional, y un presidente interino ahora denunciado por corrupción consiguió que de aquí a 20 años el presupuesto sea congelado en esas áreas. Entonces lo que concretamente piden es que haya elecciones y que se anulen las medidas llevadas adelante por Temer. Es por eso que el miércoles, hay una marcha grande, una caravana de diferentes puntos del país hasta el Congreso en Brasilia para exigir inmediatamente la salida de Temer y después elecciones directas en Brasil. Nacho, no sé, quizás seguramente lo habrás analizado, pero Temer,
¿Era el candidato de qué? Digamos, ¿podemos decir que era el candidato de las corporaciones y que se dieron cuenta que no le servía más esta imagen que estaba dando y directamente hicieron, porque el que les hizo una operación, digamos, el que los mandó, el que sacó el audio era Globo y todas las corporaciones que entendemos con las que él estaba vinculado? ¿Podemos decir que era el candidato de una parte corporativa y que ya no sirvió más? ¿Qué hay de trasfondo? Completamente, aún más te diría que en el 2014 quien disputa la elección con Dilma Rousseff es Aécio Neves del Partido Socialdemócrata brasileño. Aécio Neves prácticamente se tomó una metamorfosis hasta un cadáver político actualmente, porque tuvo que dejar el Senado por estas mismas acusaciones de corrupción, tuvo que dejar la presidencia del Partido Socialdemócrata brasileño y era la gran apuesta de la derecha latinoamericana en Brasil. Bien. Perdió las elecciones, ahora Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, también aliado al capital corporativo, eternamente como siempre el partido del Movimiento Democrático Brasileño, también ahora cae con denuncias de corrupción, o sea, pierden su segunda gran figura en ese momento, y ahora a partir de la tentativa de aplicar las reformas, el ajuste económico en Brasil y las dificultades que venía encontrando Temer, intentan limpiarlo de la escena. Y igualmente Michel Temer intenta continuar, porque hace poco dijo que no renunciará. Hoy en el diario Folha de Sao Paulo, que es un diario que aún lo está blindando, declaró que lo tendrán que tumbar, que él no va a renunciar, que fue engañado, insistió, y es cierto, fue engañado por un empresario que lo grabó, eso sin duda. Ahora que hay 500 pruebas que lo vinculan a corrupción, desde grabaciones telefónicas, desde videos, desde testigos, por todos lados está cercado, entonces tampoco tiene salida también. ¿Qué está sucediendo también? Quizás quedan varias de las consultas, pero bueno, ya que te tenemos aquí, te aprovechamos. ¿Qué sucede con las fuerzas represivas, la policía? ¿Qué rol está tomando en esta cuestión de intentar controlar todo lo que se reclama? En la última manifestación no hubo represión, en la última manifestación del domingo. Bien. Pero sistemáticamente, en todas las anteriores, el panorama sí se ha vuelto más violento en relación a la acción de las fuerzas policiales. Y otro punto muy importante es que ha crecido muchísimo este último año la violencia en el campo, en conflictos con latifundios, en conflictos por demarcación de tierras indígenas que se vieron paralizados, ya venían hace tiempo paralizados, ahora se suman a un crecimiento de la violencia de sectores de latifundistas, del agronegocio, y esos mismos sectores casualmente tienen mucho que ver con la institucionalidad, porque en este momento la bancada del agronegocio, el Frente del Agronegocio es gigante en el Congreso brasileño, y es un frigorífico justamente el que delata a Michel Temer y lo quita de escena también. Entonces hay una correlación entre lo que ocurre en la institucionalidad y la violencia que se está dando en el campo, que creció muchísimo en el último mes, cerca de 16 asesinatos, varios que fueron masacres en diferentes puntos de Brasil. Y es algo que la violencia en el campo es cotidiana, pero no en ese punto en un periodo tan corto. Entonces sí estamos viendo un crecimiento de los conflictos sociales, y obviamente con una situación de recesión y 14 millones de desempleados, eso tiende a crecer. Claro. A eso un punto más, sumarle algunas medidas de la reforma laboral, que prácticamente para los trabajadores es retroceder a la abolición de la esclavitud en Brasil, prácticamente, en cuanto a la extensión de la jornada laboral en el campo. Como te decía, también la reforma jubilatoria, que hará que los trabajadores del campo no mueran sin jubilarse prácticamente. Entonces el contexto de diferentes aristas es crítico. Nacho, vos recién mencionabas algo que quizás me queda un poco en duda. Vos recién mencionabas que el pueblo está pidiendo, y varios sectores de la oposición están pidiendo reforma constitucional. La reforma constitucional no lleva a que los mismos que estaban en el Congreso, que votaron para que Dilma no esté, al juicio político de Dilma, o sea, ¿es una posibilidad de que existe realmente una reforma constitucional con ese Congreso que sacó a Dilma Rousseff? Es buenísima la pregunta, ¿no? Sería un milagro prácticamente, sí, así te lo digo. Porque ¿cuáles son las opciones? Pero va a depender de la movilización en las calles y lo que ocurra en las calles. Bien. Bueno, es la única expectativa, la única apuesta de los movimientos sociales de izquierda es las calles. Todavía
lo que se vio el domingo, hubo muchas lluvias el domingo y se vio que va a haber, el panorama es muy lento todavía, parece, en cuanto a movilizaciones, pero va a ser un termómetro, va a ser lo que ocurra el miércoles. Hay algunos, ya me han dicho movimientos sociales, que la idea es entrar al Congreso en Brasilia, y que ya hay varios vallados, y va a haber cacheos de manifestantes, va a ser una jornada muy crítica para movimientos sociales. También la policía va a actuar, vamos a ver qué resulta de eso. Sí, imagino también difícil para los laburantes de prensa, así que estaremos bien atentos a lo que sucede. Te agradecemos por tu tiempo. Quizás una de las cuestiones que quedan en este análisis político, que es lo que sucederá en el futuro no tan cercano con Dilma y Lula. Rousseff también hablando de las cuestiones políticas. Sí, Lula continúa como favorito a las elecciones presidenciales, y mucho de el pedido de elecciones directas tiene que ver con que el PT, el Partido de los Trabajadores, está detrás de ese pedido, viendo las posibilidades de que Lula vuelva a escena. Pero por otro lado también hay que ver cómo se desarrollan las cuestiones judiciales. También Lula acaba de declarar ante el juez Moro por el caso Lavallato, por otro caso de corrupción. Sí. Y hay que ver cómo toca JBS también a sectores del Partido de los Trabajadores, a otros que estaban en el gobierno también. Entonces, el panorama, sinceramente, es incierto en cuanto a eso. Lo directo es que Lula en la calle, sería el nuevo presidente en una eventual elección, a pesar de que cuenta con gran rechazo de sectores conservadores, ¿no? Claro. Pero bueno, el panorama es ese, hay que ver cómo se desarrollan. Es todo muy incierto en este momento. Todavía Temer continúa siendo el presidente, aunque los movimientos sociales, sindicatos y otros sectores dicen que el gobierno de Temer ya acabó, ¿no? Bien, Nacho, te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor desde aquí y estaremos atentos a lo que sucede el día miércoles. Un gusto hablar con ustedes, ahí siempre un placer encontrarnos. Abrazos. Un abrazo grande. Bueno, dentro de todo el panorama incompleto, digamos, la información llega justa de ahí. Nacho Lemus es corresponsal de Telesur.